El profesor Leonel Alfonso Ferrer es abogado y profesor universitario de la UCB, pero muy conocedor de la realidad internacional. Por eso la primera pregunta, una reflexión sobre el Papa, esta apertura del Vaticano a China y la visita de los países, sobre todo tan importantes como Lituania y Letonia. Sí, bueno, Julio, lo primero que tenemos que, primero que todo, buenas tardes a la audiencia. Celebrar esto porque aunque no hay un restablecimiento de las relaciones diplomáticas, eso hay que aclararlo, entre la Santa Sede y la República Popular China, no obstante, ayuda muchísimo a atenuar las tensiones que había. Recuerda que el único lugar donde la Santa Sede no nombraba cardenal, ni obispo, sino que eran inspectores, era allí porque no era reconocido por el gobierno chino, ¿no? De la República Popular, y de una u otra forma alivia la presión sobre la Iglesia Católica China, que ha estado muy presionada estas últimas décadas, ya que son más de 50 años, casi 60 años, los que han estado realmente en una situación muy tensa entre el gobierno de la República Popular China, prácticamente desde que llegó Mao al poder, con la Santa Sede. Esto también va a implicar, si hay relaciones diplomáticas, el problema que siempre plantea China, de una sola China y dejar a Taiwán al lado, ¿no? Sí, y además algo importante, porque lo va a acercar y va a contar mal que bien, uno de los servicios exteriores más activos que existe en el mundo es el de la Santa Sede. La diplomacia vaticana. Es la diplomacia del Vaticano. Y China, que anda, primero comenzó con la apertura económica hasta lograr ser hoy en día la segunda superpotencia económica mundial. Y cuidado si no avanza a conseguirse, a encontrarse con los Estados Unidos en el primer lugar, le va a ser muy útil en las políticas pragmática que tiene, poder tener relaciones con el Vaticano que pudiese, haciendo abstracción de lo ideológico, ¿no? Ayudarlo muchísimo en Occidente a las relaciones que quiere profundizar, sobre todo con América Latina, donde hay una mayoría importante de católicos que quiere China, dada la situación, fíjate, ahorita prácticamente de animadversión, del punto de vista eminentemente económico, pero por rivalidades económicas entre Estados Unidos y China, que es el gran hegemón de Occidente. Pues. El comunismo siempre quiso acabar con todo lo que era lo religioso, bajo el dilema aquel de Marx, de que era el opio del pueblo la religión. De hecho, en Rusia había un ministerio del ateísmo. Sin embargo, se nota que el ser humano siempre, la religión es fundamental, no importa qué religión, ¿no? Sí, bueno, Rusia es un estado confesional. Ahora. Sí. En la época comunista quisieron acabar con eso. Claro, lo acabaron con eso, pero hoy en día la Iglesia Ortodoxa rusa ejerce un poder importante. Tanto es el poder que ejercen que los papas no han podido, de Juan Pablo II, entrar a la fe en Rusia porque el patriarca ortodoxo ruso se opone a cualquier tipo de visita que realice el sumo pontífice, diciendo que está evangelizando. Pero también se han flexibilizado las relaciones, así como con China, con Rusia y con todo el mundo. Ha habido un diálogo ecuménico, ¿no? En la globalización es necesario. Y ese diálogo ecuménico interreligioso, recuerda que lo empezó Juan Pablo II, diciendo que todos somos creyentes, primero reconciliándose entre el cristianismo, luego la reconciliación con el pueblo hebreo, con los judíos, a los que llamó hermanos mayores, e incluso lo hizo con el Islam, cuando el Islam no daba los problemas que da hoy en día. Y en relación con China vimos que abrió relaciones con República Dominicana. Es decir, están rompiendo con Taiwán muchos estados que todavía tenían relaciones por el problema de reconocer un solo estado. Eso es correcto, y que tenían aislado por el hecho de reconocer a Taiwán. Ahí va a haber un momento donde donde Taiwán va a tener que sentarse con China y ellos resolver ese problema. O Taiwán se anexa en los términos que se anexó fue anexionado Hong Kong. Con dos sistemas. Con dos sistemas. O simple y llanamente tendrán que llegar a un modus vivendi donde ambos puedan participar en la comunidad internacional, porque Taiwán no ha podido entrar a la Organización de Naciones Unidas por el bloqueo sistemático y permanente que le tiene el gobierno. Acá mismo Venezuela tenía relaciones con Taiwán, hasta que al reconocer a China tuvieron que sacar a todos la oficina. Sí, tuvieron que sacar, y de hecho se fueron para la vecina República de Colombia, de la embajada de Taiwán está en Colombia. Hay un problema hoy muy delicado que es el tema del avión derribado
que tiene que ver con toda la cosa del Medio Oriente, la problemática de Israel, el tema de Rusia. ¿Cómo lo ves? Bueno, es un problema complejo. Israel ataca bases sirias donde estaba el ejército iraní, argumentando que esas bases que son sirias, del ejército sirio, pero donde estaban militares iraníes, había armamento que clandestinamente Irán iba a darle a Hezbollah, que es un partido financiado y sostenido por Irán en el sur del Líbano. Que es vecino a Israel. Y que es archienemigo de Israel. Entonces es un problema bien complejo. En ese ataque, al parecer no dieron bien las coordenadas. Había, como todos sabemos, Rusia es muy activa militarmente con la anuencia del gobierno de Bashar al-Assad en Siria y, bueno, derribaron este avión que lamentablemente ocasionó la muerte. Pero se ha manejado diplomáticamente el caso sin una violencia que hubiera podido... Sin embargo, el ministro de la Defensa acaba de salir hace poco responsabilizando después que estaban indagando y diciendo que Israel les había dado falsa información. Ahora, esto demuestra que hay divisiones en Siria con las potencias, porque Rusia y China estarían con Bashar al-Assad, mientras que Arabia Saudita y el caso de Estados Unidos tratan de derrocarlo. Es que el escenario sirio, Julio, es muy complejo porque hay una pugna religiosa de poder entre actores del Medio Oriente, que son fundamentalmente Arabia Saudita e Irán, pero también es un escenario donde están pugnando potencias internacionales, como es el caso de Rusia y los Estados Unidos, por otro lado, que tienen un control militar allí. Entonces, ahí hay una pugna tanto a nivel internacional como a nivel de geopolítica entre Irán y Arabia Saudita y por otro lado Israel, porque son tres hegemones que hay. Israel, que no cuenta con ninguna amistad así cercana en el mundo árabe, Arabia Saudita, que prácticamente controla todos los estados de mayoría suní o es aliado, e Irán, que tiene a la población chiita y que es como el gran gendarme o guardián de la población chiita. Vamos a una pausa, pero seguimos conversando con el profesor Leonel Alfonso Ferrer sobre la temática internacional, la agenda del fin de semana y del día de hoy. Ya regresamos.